Quiero agradecer a la Confer este momento, este espacio que con múltiples ocupaciones me invitó a pararme un poco para poder expresarles este sencillo pero vital testimonio en este año de la misericordia. Pertenezco a la Congregación de Apostólicas, es una congregación pequeña de espiritualidad ignaciana, cuyo carisma es el más ardiente amor al Salvador y la máxima estima de la persona. Nuestra fundadora nace en Asturias, en España, y por razones familiares enseguida se traslada a Madrid, y 30 años pasa siendo laica y comprometida en el entorno en el que vivía, y finalmente funda la congregación, ¿no? Después de 30 años de una trayectoria laical. Hace el 31 de mayo hemos cumplido 92 años de vida congregacional. Mirándolo así es poquito para toda la historia que hay aquí de congregaciones. El susurro que le alentó a Luz Casanova fue siempre ese que por mí no quede, que le invitaba siempre a mirar con otros ojos lo cotidiano, ¿no? Y a permanecer vigilante y alerta a ese más apasionado por Jesús. Yo vengo al Perú en el año, para no pararme, en el año 86, entro en el 77 en España y vengo todavía siendo junior al Perú en el 86 al barrio que estoy ahora mismo en la actualidad, en un barrio de Canto Grande, en Huáscar. Y es ahí donde hago los votos perpetuos, ¿no? Yo me decían que no podía venir hasta que hiciera los votos, pero antes me enviaron para acá. Tengo que confesar que en los años que hice trabajo social en España y hice prácticas en un centro de alfabetización, aprendí mucho y me reubicó en el camino del seguimiento a Jesús desde ese lado más debilidoso, ¿no? Y frágil. Pues desde ciertos lugares donde nos ubicamos, la vida te configura de otro modo. Estando ya a las puertas de mis votos, entonces vengo aquí y vengo a este barrio, a Huáscar, ¿no? Siempre me había impresionado cuando iban las hermanas y compartían lo que vivían aquí, siempre me llamaba la atención, siempre mi lado estuvo hacia esta parte de América Latina, ¿no? Y pues eso, siempre me decían que más tarde. Les confieso que cuando llegué a Perú llegué llena de ilusiones, cargada de sueños y abierta a la sorpresa, ¿no? Y siempre dispuesta a aprender. Siento que se me abrió un mundo apasionante que nunca lo imaginé. Fueron esos primeros años de la misión, que después de terminar estudios te metes en la misión a tope, que me sobrecogió muchísimo, y recuerdo el trabajo en comedores cuando yo llegué, los jóvenes de confirmación, el penal de Lurigancho y la vida inserta en el barrio. Jóvenes en las esquinas, otros metidos ya en la delincuencia, niños correteando por las calles, adolescentes sin rumbo, pero estaba entremezclado, ¿no?, con mucha fiesta, alegría, acogida, esperanzas. Es ahí donde pude percibir que muchos de estos jóvenes no llegaban a la parroquia, que es donde entonces íbamos más, ¿no? Ni se lo planteaban, porque además eran jóvenes que vivían en el barrio, pero no tenían mucha relación con los chicos del barrio. Entonces, este mundillo del barrio puso un apretado cerco a mi corazón, ¿no? Y yo les veíamos con otra compañera cómo tomaban en las tardes, y nosotras decíamos: ellos son nuestro reto, ahí tenemos que llegar. Pero ¿cómo? Se nos hacía difícil, ¿no? Pero reconozco que cuando te metes en la vida del barrio te va llevando a lugares insospechados e imprevisibles, ¿no? Ese salir al que hace referencia nuestro Papa Francisco en este año tan bonitamente, ¿no?, siento que nos reubica en el camino y nos pide que como Iglesia salgamos de nosotras mismas, ¿no?, para ir a las periferias existenciales.
El salir, el patear la calle, el encuentro con la gente es fundamental. Vayan al mundo entero, fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos y que hoy dirige a todos nosotros y nosotras. Es también en este salir de tu tierra donde experimenté ser acogida en esta otra tierra y donde descubrí desde lo más profundo lo esencial de mi vocación. Traigo a la memoria un libro que me ayudó muchísimo cuando llegué, de González Vuelta, Bajar al encuentro con Dios, y otro de Gustavo, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Ambos libros me conmovieron desde lo profundo y fueron estas lecturas que, junto a lo que vivía con tanta novedad, me llevaron a descubrir al Dios de la vida, inserto en mi barrio, en mi entorno, en esa tierra que me acogía con tanta generosidad. Resonó fuertemente en mí eso de Job, del libro, ¿no? Antes te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos, que me interpeló fuertemente, ya que sentía a Dios de otro modo, aquí. Y esa fue la frase que escogí para mis votos perpetuos, que tan bonitamente me la plasmaron uno de los chicos del penal de Lurigancho. Hoy precisamente se nos regala en la liturgia la lectura de los Reyes, del libro de Reyes, el desafío de escuchar la brisa suave de lo esencial, esa brisa que suavemente refresca y orienta este momento de nuestra historia. Le dice el Señor a Elías: sal de la cueva y permanece en pie. Y hoy escuchamos que ese permanecer requiere una sensibilidad abierta, sosteniendo el tirón de buscar con otros y otras cómo hacer histórico el sueño de Dios sobre la humanidad y la creación, compartiendo juntos compasión e indignación, contemplación y esfuerzo, escuchando desde esa intemperie la brisa suave de lo esencial, las ansias profundas de la humanidad de que otro mundo es posible, para con Jesús señalar ahí que ese anhelo es el mismo anhelo de Dios, porque Dios Padre Madre es el Dios del mundo y nada humano ni mundano le es ajeno. Resuenan también en mí las palabras del Papa Francisco. Dice: hay toda una humanidad que nos espera, no se replieguen en sí mismos, que las peleas de la casa no les asfixien. Qué sabio, ¿no? Espero de ustedes gestos concretos hacia los excluidos de nuestro mundo. Salgan, salgan. En estos años en los que llegué a esta tierra, la organización vecinal en nuestro sector me introdujeron suavemente en el momento que vivíamos. Sentí fuertemente la proximidad entre la fe y la vida. Confieso que han pasado muchos años, ya casi 30, ¿no? Y cuando escribía esto me atreví tímidamente a poner más que ahora. Entonces yo lo sentí como muy fuerte, ¿no? Esa unidad. Así como la lucha por conseguir lo básico, que era la luz, la vivienda, el agua. Fueron años donde de manera procesual vivimos los tiempos tan fuertes de la violencia, años en los que se fue generando una espiritualidad para tiempos de violencia que fortalecía nuestro vivir cotidiano al lado del crucificado, en medio de la incertidumbre, el caos, el miedo, pero se entremezclaba la esperanza, la oración, la fraternidad, el compartir y la solidaridad. Es en este tiempo donde me preparo yo para los votos. Qué mejor preparación, decía yo, que la encarnación en la vida cotidiana y en una cotidianidad convulsionada como la que vivíamos. Fue precisamente ahí donde se fueron gestando relaciones, búsquedas, cariño, sufrimientos, ¿no? Y yo hice en ese momento, en el 88, mis votos perpetuos, permaneciendo en el país 16 años seguidos, ¿no? Aunque me dijeron que me tenía que regresar. Seguí desde aquí la misión y reconozco que el penal, en ese momento el de Lurigancho, me ayudó mucho. No iba todos los días. La misión la tenía en los pabellones y posteriormente trabajé en el proyecto de rehabilitación de droga, que todavía existe, ¿no? Anda, es muy parecido para las que conocen el proyecto Hombre. Poco a poco fui descubriendo en él que es posible vivir de otra manera,
pero que ese modo hay que gestarlo, construirlo, tejerlo. Definitivamente ellos fueron mis maestros y esa fue mi primera escuela. Toqué fuertemente esta realidad y me dejé también tocar por ella. Y resuenan en mi corazón muchos nombres. Es ahí donde pude apreciar que muchas cosas que nos pasan en la vida religiosa son muy afines a lo que acontece en un penal, en un grupo que se plantea la vida en serio, pues afloran relaciones, vivencias de cuando éramos niños, situaciones familiares, entornos en los que crecemos, amigos y amigas que configuraron nuestra vida y en otros momentos nos desorientaron. Ahí nos encontrábamos en el mismo lugar. Luego yo tengo un tiempo que, por razones de mi congregación, de un servicio que tuve, me alejo un poco del Perú del 2002 al 2014, aunque permanecí muy próxima porque también venía con frecuencia. A mi regreso en el 2015 es cuando, en contacto con la gente que trabajé en Lurigancho, me invitaron a trabajar y acercarme al penal de Castro Castro, ¿no? Con temor y temblor fui asomándome y dando esos primeros pasos, ¿no?, donde permanezco agradecidamente. Y es desde ahí donde hoy vivo la misión. Hablé con Carlota, que está aquí presente, con Gloria, que también compartimos la misma suerte, y esos inicios llevo, tengo que confesar, nada más que 10 meses, pero al principio me costaba, ¿no? Y porque yo había estado de visita algunas veces cuando era de máxima seguridad, a ver algunos amigos que yo conocía del Lurigancho, pero poco a poco esa barrera no ha sido algo que me ha impedido, sino que las personas con las que me he ido encontrando me han acogido de tal modo que hoy me siento en casa, en familia, en comunidad, queriendo vivir desde donde se encuentran una vida más digna, más humana, más justa y con más sentido. No porque las condiciones sean óptimas, que no las son, sino porque quien quiere vivir de otro modo puede, a pesar de que los impedimentos sean grandes y los límites también sean visibles. Cuando se quiere vivir con actitud de apertura, con actitud de escucha, de perdón, es posible, y he encontrado a jóvenes y a otros ya con más recorrido en su vida en el penal que sueñan, que viven abiertos, dispuestos a seguir saliendo de donde estaban instalados y valorando tener una vida por delante. Algunos de ellos ya retomaron su camino y afortunadamente les lleva a vivir la vida con todo lo que implica, pues otras relaciones, otros pensamientos y otro modo de contemplar la vida es posible, ¿no? Cuando se da el encuentro personal con Jesús, como nos comparte tan bonitamente uno de los amigos que permanece privado de libertad, él está descubriendo que desde esa realidad se puede vivir de otra manera. Y soy testigo de que está dando pasos, ¿no?, en ese camino, por todo lo que vive y realiza. Siento que en el sufrimiento, el tocar de cerca vidas desgarradas, dolor, ¿no?, por una mala decisión en un momento, a mí me humaniza y me sigue tocando fuertemente. Una vez más, creo que es la profecía externa, como dice Rahner, la que nos devuelve a lo esencial. Esa profecía que muchas veces nos llega desde fuera, de movimientos, de realidades vulnerables como son los penales, y nos remiten a lo más genuino de nuestra misión profética, de nuestro seguimiento a Jesús. Escuchar, acoger y anunciar con la palabra y con la vida que otro mundo es posible y que tú y yo tenemos una parte en él. La vida religiosa no nacemos de leyes, sino que nacemos del deseo de vivir en los senderos de la historia y encontrar ahí el rostro de Dios vivo, para señalarlo y mostrarlo como Dios del mundo, como el Dios que no se queda solamente en los marcos de la Iglesia o estructuras religiosas
Es el Dios que trabaja en la totalidad de la historia y la realidad, y no en un compartimento estanco, ¿no? El Dios que siembra en el corazón de las personas, culturas y pueblos semillas que requieren atención y cuidado, porque la utopía que contienen es tan grande como su fragilidad. Por eso la vida religiosa no es una vida separada, sino entrelazada, tejida con otros, especialmente con los más empobrecidos. Lo propio de nuestra vida no es separar, sino ensanchar. No es crear muros, sino puentes. Y por eso nuestro lugar no es un club privado, sino que es la plaza pública. Son nuestros vecinos, es la cancha deportiva, nuestras calles y parques. En el penal son los pabellones. A mí me impresiona mucho que cuando vamos a la pequeña comunidad, al pabellón, en el patio, tú allí en el centro reflexionas con tu pequeña comunidad, pero otros juegan, otros lavan, otros venden, otros hacen la comida, otros pasean, otros están pensando. Es como una plaza pública, ¿no? Doy gracias a mi congregación, que nunca en estos años en la vida religiosa me puso un límite a la hora de aproximarme a realidades vulnerables y de exclusión, y reconozco, ¿no?, yo, que han sido estas realidades las que han ido modelando mi corazón, mi sentimiento, mis apuestas y mi identificación con el crucificado, que es el resucitado, donde yo he sido favorecida de muchas visitaciones y de aparentes visitas. Que permanezcamos, ese es mi deseo, ¿no?, con el oído atento y pegado a la tierra, pues Dios está vivo, tal vez más vivo que nunca, o no menos vivo que antaño. No hay que mirar tiempos pasados con añoranza. A veces decimos, no, es que antes era así, ¿no? Y era de otro modo. Pues hoy Dios sigue gritando, susurrando, conmoviendo, haciendo amanecer la vida con la misma verdad y belleza que en aquellos tiempos pasados. Gracias. Y para acercarnos a esta realidad del penal de Castro Castro, en este caso, vamos a ver solo unos minutos el drama del hacinamiento en las cárceles de Perú. Se llama así, ¿no? Pero vamos a ver el reflejo de un poco lo que se hace, ¿no? Con una visita que nos hizo la congresista Marisol Pérez Tello, quien apoya mucho esta causa. Se ha hecho esta presentación que la hizo el Congreso, en la que van a ver una lucha que estamos llevando de recaudar firmas para un proyecto de ley de beneficio, que ese sería lo que quede de pozo también en nosotros, en nosotras. Van a explicar ahí, justamente nace del penal de Castro Castro, va a explicar ahí Víctor, que es uno de los autores. Va a haber unos testimonios que son también muy significativos, y a todas se nos queda el pendiente de cómo podemos entrelazarnos entre unos y otros para poder hacer que esta causa sea posible. Entonces, ojalá que esto, que lo podemos encontrar también en YouTube, si por ejemplo en sus casas lo quieren ver con más tranquilidad, es lo que hace la presentación también de esta lucha que estamos llevando por la resocialización, ¿no?, y por hacer un mundo más justo, y por hacerles presente a quienes tienen palabra pero todavía están privados de poder salir fuera y poder decirlo más fuertemente, ¿no? Gracias.